Buenas, ¿qué tal? Comenzamos en este vídeo con el siguiente bloque, el bloque 6, uno de los bloques largos de los temas a desarrollar. En el vídeo anterior terminamos el bloque 5 con el tema sobre Fernando VII y la evolución de su reinado y la emancipación de las colonias americanas, ¿no? La independencia de la América española. En este vídeo comenzamos este bloque 6, que se llama La conflictiva construcción del Estado liberal, de 1833 a 1868, y veremos tres temas. Bueno, nos ponemos a ello. Bien, el primer tema hablaremos sobre el reinado de Isabel II, el segundo hablaremos sobre el reinado de Isabel II, pero centrado en las desamortizaciones, y en el tercero tenemos en el sexenio democrático. Ahí tenéis el eje cronológico un poco por encima, ¿no? De 1833 a 1868 es el reinado de Isabel II, con una etapa donde es pequeña, menor de edad, con la regencia de su madre María Cristina de Nápoles o de Borbón, no confundir con la siguiente María Cristina, que veremos como madre de Alfonso XII, mujer de Alfonso XIII, que es la María Cristina de Habsburgo. Esta es la María Cristina de Nápoles, la mujer de Fernando VII, la madre de Isabel II. Luego veremos la regencia de Espartero, y a partir del 43 el reinado efectivo. Declara mayor de edad a Isabel y empieza su reinado como mayor de edad, del 43 hasta el 68, en el que la gloriosa revolución la destrona, la echa del país y se inicia un sexenio, 6 años, revolucionario, que entre otras cosas veremos el reinado de Amadeo I de Saboya y de la Primera República, ¿no? Bien. Por lo tanto, 6.1. El reinado de Isabel II, 1833-1868. La primera guerra carlista, la evolución política, partidos y conflictos, el Estatuto Real del 34, las constituciones del 37 y del 45, ¿no? Ahí tenemos cómo vamos a ir contando el tema. Ahí tenemos un retrato de Isabel II, porque la van a hacer muy joven reina, ¿no? Primero van a ser menor de edad y por eso tendrán que haber las regencias, y luego ya en su mayoría de edad, que la van a decretar mayor de edad muy pronto. Bien, ahí tenéis las etapas del reinado de Isabel, la minoría de edad del 33 al 43, con la regencia de María Cristina y de Espartero, y luego el reinado de efectivo, ¿no? A su vez, el reinado de efectivo se divide en tres etapas, como su padre. Primero la década moderada, del 44 al 54, luego el bienio progresista, del 54 al 56, y luego el periodo moderado unionista, del 56 al 68. Tendrá tres etapas. Bien, lo primero que nos vamos a centrar es en la primera guerra carlista, de 1833 a 1840. Bien, el origen de la primera guerra carlista puede clasificarse como un pleito dinástico, o lo que es lo mismo, un pleito dentro de la familia real, ¿no? Entre los partidarios de que el siguiente rey sea Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, y los partidarios de que el siguiente rey sea la hija de Fernando VII, Isabel II. ¿De dónde viene este conflicto del pleito dinástico? Viene de lo que viene a continuación, explicado con la ley sálica y la pragmática sanción. Bien, el conflicto interno dentro de la dinastía, dentro de la familia, es causado, en teoría, por una cuestión de una ley que impidía o no gobernar o reinar a las mujeres. En el caso de la monarquía castellana y de la monarquía española, nunca se excluyó a las mujeres de poder reinar. Siempre pudieron ser reinas. Eso sí, va a privilegiar el varón sobre la mujer, ¿no? Siempre que haya un varón, va a reinar antes que cualquier mujer, pero en caso de no haber varón, podrá reinar una mujer. Es el caso que ocurrió con Isabel I, ¿no? Isabel la Católica, la mujer de Fernando de Aragón, de Fernando el Católico, ¿no? Los reyes católicos. Isabel es mujer y pudo reinar. Bien. La ley tradicional castellana, por lo tanto, sí que no prohíbe en ningún caso el reinar a las mujeres, pero, como estábamos diciendo, prioriza al varón. Primero tiene derecho un varón antes que una mujer. Sin embargo, cuando llegan los Borbones a España a reinar, lo vimos en los temas cortos, con la llegada de Felipe V, 1300, ¿no? 1714, van a traer su propia ley, la ley de la familia, la ley particular de los Borbones, que es la ley sálica, en la cual, en cualquier caso, las mujeres no pueden reinar, ¿no? Es decir, nunca pueden reinar las mujeres. Siempre va a reinar un varón, y si no se busca el siguiente varón, que tenga derechos sobre la corona, excluyendo en cualquier caso siempre a las mujeres. Esa es la ley sálica. No es la ley de Castilla, no es la ley de sucesión española, es la ley de la familia particular de los Borbones. Ya Carlos III intentó quitar esa ley. La intentó quitar
cuando convocó, perdón, Carlos IV cuando convocó Cortes, pero en esas Cortes que convocó estalló la Revolución Francesa y tuvo que cerrar esas Cortes sin haber aprobado la reforma de la familia de la ley sálica, la llamada pragmática sanción, que quita la ley sálica, es decir, que no impide a las mujeres reinar si no hay varón primero sobre ellas, ¿no? Esto es lo que va a aprobar en la última fase de su vida Fernando VII. Va a aprobar la pragmática sanción quitando la ley sálica, ¿no? Entonces, los carlistas van a apoyar a Carlos María Isidro defendiendo la ley sálica, es decir, que excluye a las mujeres como reina, y los partidarios de Isabel II apoyarán la pragmática sanción, en la cual, si en caso de no haber varón, como es el caso, porque el rey no va a tener ningún hijo o de varón, su hija, la única hija que le va a quedar con vida y que es mujer, podrá reinar, que es Isabel II. Por lo tanto, ley sálica, pragmática sanción, conflicto dinástico. Pero realmente, y esto es lo más importante de todo esto que hemos explicado, lo que viene a continuación, el conflicto es un conflicto fundamentalmente político. Es decir, nadie va a coger un fusil y matarse o matar porque reine o no una mujer. Tiene que haber más chicha, ¿no? Y ese es el conflicto político. Entre los partidarios del absolutismo, de que no haya liberalismo, en su versión además más pura, más intransigente, más dura, con menos reformas, que es esta versión de Dios, patria, rey y fueros, la frase de los carlistas, y aquellos que están abiertos a las reformas y los propios liberales, absolutistas reformistas y el mundo liberal. Entonces, los absolutistas puros van a apoyar a Carlos María Isidro, Dios, patria, rey y fueros, mientras que los absolutistas reformistas van a apoyar a Isabel II como candidata y la regencia de su madre, de María Cristina, y van a buscar alianzas con el mundo liberal, con los liberales, empezando primero con los liberales moderados, y luego llegarán los liberales más progresistas, ¿no? O también llamados antiguamente saltados, en la época de su padre, de Fernando, durante el trino liberal. Bien, ¿qué defienden estos liberales? Pues la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad jurídica y la homogeneización jurídica. Es decir, que todos somos iguales ante la ley, el fin de los estamentos, que hay tres poderes del Estado que tienen que estar separados, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, y luego que la soberanía no la tiene el rey por derecho divino, sino que la tiene la nación y las Cortes como representantes de esa nación. Bien, todavía tenemos los dos grupos, el grupo de Carlos María Isidro, absolutistas ultras, y el grupo de María Cristina o de Isabel, los cristinos o isabelinos, donde estarán los absolutistas reformistas y el mundo liberal, tanto progresistas como moderados. Bien, ahí tenemos un mapa de la primera guerra carlista, de las variaciones de la guerra, que vamos a ir contando a continuación. Podemos señalar 4 fases en el desarrollo de la guerra. La primera fase del 34 al 35. Se inicia la guerra cuando Carlos María Isidro hace un manifiesto en Portugal, porque le habían mandado al exilio ya a su hermano Fernando VII para evitar lo que al final ocurrió, que le intentara hacer sombra a su hija, al bebé, a la futura Isabel II, le va a mandar a Portugal, y allí en Abrantes hace un manifiesto a la muerte del rey diciendo que el rey es él. La reina María Cristina, reina regente en nombre de su hija, hace un manifiesto que se llama el Manifiesto de la Reina Gobernadora, donde dice que la reina es su hija y que ella ocupa la regencia porque es un bebé. Bien, en la zona carlista, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a ir consolidando un ejército. Primero van a surgir unas zonas, unas pequeñas partidas, grupos armados, una especie de guerrilleros, como la época de las guerrillas de la Guerra de la Independencia. En las zonas rurales de País Vasco, del norte de España, ahí tenéis en verde la parte donde hay un predominio del carlismo, ¿no? Y la parte moderna, donde el foco más fuerte del carlismo, que está en torno al País Vasco, Navarra, la zona de Gerona y también el Maestrazgo, ¿no? En Castellón, y luego una zona de influencia del norte de España de todo el carlismo. La zona en blanco sea la zona liberal, o la zona, si se quiere, de María Cristina y de Isabel II. Bien, en esas zonas rurales se inicia esas partidas armadas y van a ocupar sobre todo la zona del País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla la Vieja y el Maestrazgo. Y el general Zumalacárregui lo que va a conseguir es que esas partidas armadas se conviertan en un ejército regular, el ejército carlista, ¿no? Ese va a ser el gran triunfo de Zumalacárregui, del 34 al 35. Va a coger grupos separados, inconexos, los va a juntar, los va a uniformar, los va a dar una estrategia, una cadena de mando, y los va a formar como ejército, ¿no? Y hay un ejército carlista. El otro será el ejército que apoya a Isabel, el ejército español, el ejército regular, que ya estaba desde los orígenes, desde la época de Fernando VII. En su mayoría van a seguir partidarios
de Isabel II y no de Carlos María Isidro, que va a tener que formar su propio ejército. Tras consolidar estas posiciones en el norte, sobre todo en zonas rurales, se va a lanzar al asedio de ciudades. Y si veis en esa zona morada, la primera ciudad a la que se quiere conquistar, porque le viene cerca, ¿no?, sería la parte de Bilbao, ¿no?, la gran ciudad de Vizcaya, ¿no?, que es el centro del carlismo, ¿no?, principales áreas carlistas, ahí lo vemos en ese rosa morado, y el verde las zonas de influencias carlistas. Bien, pues de ese centro carlista, en la zona del País Vasco y Navarra, se inicia el asedio a la ciudad de Bilbao, que va a fracasar en ese primer momento, con la muerte incluso del propio Zumalacárregui. En la zona de Cataluña y Aragón, y en torno al maestrazgo, estará el general Cabrera, ¿no? Tenemos a Zumalacárregui en la zona del País Vasco-Navarra, el morado, y en la zona del Pirineo y el maestrazgo, ¿no?, en torno a Berga, y ahí en la zona de Morella estará Calatrava como el gran militar del ejército carlista. Segunda etapa, del 33 al 37. Son años de dominio del ejército carlista, de predominio del ejército carlista, que toma la iniciativa. Se caracteriza por la salida de posiciones desde el norte hacia el sur, para intentar sublevar a los españoles del sur, que ellos consideran que también son carlistas y que no son liberales y que están bajo el poder del gobierno de Isabel II, ¿no? Entonces tendremos dos expediciones, la expedición Gómez y la expedición del propio Carlos María Isidro. La primera expedición del 36, la expedición Gómez; la segunda expedición, la expedición Real, porque se pone a la cabeza el propio Carlos María Isidro, ¿no?, que eso es en el 37, que va a llegar a las puertas de Madrid. Ahí tenéis en rojo lo que sería la expedición Gómez, del general Gómez, que parte desde el norte y va a bajar hacia el sur, hacia Andalucía y hacia Extremadura, intentando sublevar esas zonas. Va a fracasar. En la mayor parte del país ya da un giro, no va a apoyar el carlismo. Empiezan a ser, como mínimo, absolutistas reformistas, partidarios de reformas, y en muchos casos ya también liberales, ¿no?, en sus dos vertientes. Carlos María Isidro baja en el 37, quedaros con la fecha, porque hay acontecimientos durante la regencia de María Cristina que van a hacerle leer a Carlos María Isidro la posibilidad de pactar con María Cristina un futuro entre ellos, casando a un hijo de Carlos María Isidro con Isabel II en un futuro, ¿no?, y que por lo tanto se cierre el pleito dinástico. Veremos por qué en el 37 baja hacia Madrid, pero al final fracasa y retorna, ¿no? No llega a conquistar la ciudad de Madrid. Por lo tanto, años de predominio carlista, del 36 al 37. Aparece aquí, a partir del 36, un general que va a ser importantísimo, que es liberal, y además es liberal progresista, no liberal moderado, no liberal de la vertiente más pactista con el antiguo régimen. Este Espartero va a empezar a vencer en Luchana, va a empezar a haber una división en el mundo carlista, después de la batalla de Peñacerrada, donde el moderado Maroto va a mandar fusilar a los más ultras de los ultras, los llamados apostólicos, como Sáenz y Carmona, ¿no? El ejército liberal va a conseguir la hegemonía gracias a las acciones de Espartero. Es decir, el periodo va a terminar con el triunfo cada vez más fuerte del ejército liberal con este general, con el general Espartero. Y a la vez se va a debilitar el carlismo, porque se van a dividir entre transaccionistas, aquellos que buscar acuerdos, y los intransigentes, o los también llamados apostólicos que hemos dicho antes, que quieren continuar la guerra a toda costa. Vale, el 31 de agosto de 1939 se va a poner fin a la guerra carlista con el llamado Abrazo de Vergara. Ahí tenéis una representación de esa paz, ¿no?, entre el ejército isabelino, liberal, cristino. Fijaros cómo el otro ejército se llama de tres maneras, y el ejército carlista, dirigido en este caso por Maroto, ¿no? Entonces, esa paz entre los carlistas, entre Espartero y Maroto, es el Abrazo de Vergara. ¿Por qué tenía muchos nombres el ejército liberal, el ejército de Espartero, el ejército cristino, el ejército isabelino? Porque veremos cómo la evolución del sistema de María Cristina e Isabel, y veremos cómo ahí están los absolutistas y los liberales luchando también un poco entre ellos para ver y definir cuál es el sistema político que realmente les unifica, ¿no? Mientras que los otros son claros, lo que no son liberales, y por supuesto son absolutistas ultras, ¿no?, que no quieren ningún tipo de reformas. Por eso es el ejército carlista. Bien, ¿en qué se basa la paz de Vergara, firmada entre Espartero y Maroto? En respetar los fueros vascos y navarros. Es decir, va a haber fueros
El fuero es un privilegio, lo vimos muchas veces, lo he explicado muchas veces, es un privilegio que da a un territorio o a un grupo de personas, ya puede ser un reino, ya puede ser también una provincia o un municipio, ¿no? Los fueros de los ayuntamientos, que da una serie de privilegios, una serie de normas particulares hacia ellos, ¿no? Entonces, ellos mantienen ese fuero vasco y navarro, que por ejemplo en el caso de Cataluña se habían perdido el fuero de Cataluña, el fuero de Valencia, el fuero de Aragón con la llegada de los Borbones en 1714, ¿no? 1715, ¿no? Con los decretos de nueva planta. Aquí se mantienen los fueros pero se sienten amenazados y se va a decir que sí, va a haber estos fueros, se va a mantener la particularidad jurídica del País Vasco, de las provincias vascas y de Navarra, pero, y esto es un quiz importante, supeditado a la Constitución. Es decir, no va a haber derechos porque no va a haber fuero porque tengáis derecho a tener fuero, sino porque la Constitución generosamente os otorga el fuero. O actualiza una ley del antiguo régimen y la supedita a la voluntad nacional, de la soberanía, expresada en la Constitución. Por eso se dice que habrá fuero, pero supeditada a la Constitución, al criterio de la soberanía nacional. Y esto es el principio, en parte, que luego se tomará de las ideas nacionalistas vascas, que es lo que tiene que ver con la recuperación de la soberanía propia del pueblo vasco, a diferencia de la soberanía compartida con el resto de la nación española, ¿no? Este abrazo de Vergara sobre si hay una soberanía particular o la soberanía es nacional de todo el territorio, o hay una soberanía particular en algunas zonas del territorio, como sería en este caso en las zonas del País Vasco. Bien, por otro lado, el acuerdo del abrazo de Vergara lo que va a decir es ¿qué se hace con el ejército carlista? Pues se les invita a dos cosas: o formar parte del ejército liberal, jurando lealtad a María Cristina y a Isabel, o si por sus principios, su ideología son puramente carlistas, absolutistas, no quieren jurar lealtad a un ejército que es liberal, y una constitución que es liberal, pues se retiran a su casa, y en el caso de los militares de graduación van a conservar su graduación y por lo tanto su sueldo y su rango, ¿no? Y en este caso una pensión por haberse retirado del ejército, ¿no? Entonces ahí está la segunda parte de la clave del abrazo de Vergara: ¿qué se hace con el ejército carlista? ¿Cómo se disuelve, ¿no? O forma parte del ejército liberal jurando lealtad, o se van a la jubilación, ¿no? Manteniendo, en caso de los cargos, un sueldo equiparable a su rango militar. La guerra, sin embargo, va a continuar en la zona del Maestrazgo, esa zona de Morella, esa zona esa zona que veíamos ahí pequeña en rosa, en la zona de Castellón, ¿no? Uno de los grandes núcleos carlistas. Ahí continúa la guerra y va a continuar al mando del general Cabrera, que al final se va a conquistar en la capital del Maestrazgo, que será Morella. El triunfo, por lo tanto, de los isabelinos va a ser ya pleno. Durante la guerra va a morir más de 150.000, 200.000 personas. Es una guerra civil, es nuestra primera guerra civil. Cuando hablamos de la guerra civil, recordar que esta fue una guerra civil entre españoles que planteaban dos modelos diferentes de hacer política, de sociedad, de economía, de cultura, ¿no? Los absolutistas, por un lado, más intransigentes, y el resto, los absolutistas, reformistas y liberales, y movió mucho a la opinión internacional, como el convenio Elliot, que decretó una serie de normativas y de denuncias sobre delitos de guerra. Bien, aquí paramos, le dais una vuelta y continuamos en el siguiente vídeo.